Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Tienes sueño, ¿no? Todavía. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, bríndele aunque sea un fuerte aplauso al Señor, así. Aleluya. Así nosotros por lo menos a ver si nos despertamos ahí, ¿eh? Los domingos son días difíciles, no son días fáciles, porque toda la semana venimos de hacer un trabajo que algunos llaman secular, y no es fácil, estamos cansados, pero el Señor nos ha dejado este día, ¿no? Para que nosotros podamos venir a adorar a Dios presencialmente. Cabe destacar, ayer lo dije antes de que el pastor Vilmar predicase, y voy a repetirlo, pastor. Nosotros queremos muchas veces lo más fácil. Yo estoy en mi casa, me quedo y me siento en el sofá, unas cotufitas, y pongo ahí la transmisión a las 9 de la noche, porque nosotros transmitimos a las 9. Y no pasa nada. Igual y me libro de algunas cosas. Me libro de responsabilidades, me libro de acomodar las sillas en la iglesia, me libro de dar al Señor como debo dar, de manera presencial, adoración, pero también lo que nosotros tenemos que dar al Señor, que le pertenece al Señor. Así que, mis hermanos, Dios ve cuando usted dispone su corazón a venir aquí presencialmente, y también invita a que no solamente se quede con esa partecita de la transmisión, porque es solamente el mensaje, pero tenemos que estar aquí para poder juntos, congregados, como dice la palabra. Algunos tienen por mala costumbre, porque no es, yo no diría costumbre, la palabra dice costumbre, mala costumbre no congregarse. Eso es importante en la vida de un creyente. Amén. Amén. Bueno, ayer tuvimos una jornada preciosa, un culto maravilloso, en el cual tuvimos una enseñanza poderosa también por parte de nuestro segundo al mando de esta nave de ADF España, Pastor Vilmar Couto, del cual estuvo exponiendo acerca de José, entre otras cosas, y cómo hacía un símil entre Jesús, entre la vida de Jesús y José. Entonces pudimos aprender mucho, pudimos tener esa oportunidad, y yo creo que hoy también podremos disfrutar de parte del Señor algo. No es fácil predicar un día después que uno de estos pastores lo hace, porque realmente es un compromiso fuerte, y saber que ellos tienen un gran bagaje en la palabra de Dios, y Dios honra su vida al acompañarle en medio de estas predicaciones. Sencillamente doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo, porque no sabemos hasta cuándo nosotros vamos a estar en este lugar, pero mientras que nosotros estamos, vamos a tratar de que sea el Señor ministrando nuestras vidas. Amén. Estamos listos, ¿no? Estamos preparados ya. Todo listo. Bueno, vamos allá. Yo sé que el nombre de esta predicación es un poco raro. Bueno, normalmente algunos ya me dicen por ahí: pastor, usted pone unos nombres un poco extraños. Pero no se preocupe, si usted está ahí conectado, conectada, revise las demás, quédese hasta el final. Esa es la invitación. Y todo tiene una hilación, todo tiene un porqué. Un rey, Arras,
de suelo. Y la historia universal se caracteriza por contar con mucha presencia de monarcas, reyes. Nosotros revisamos en la antigüedad y vamos a observar que vamos a ver muchos reyes durante muchas épocas, de distinto tipo, de distinta jerarquía, de distinto mando, distintas culturas, distintas lenguas. Vamos a verlo de todos colores, de toda forma, de toda figura. Nosotros vamos a observar que el Imperio Romano, por ejemplo, también tenía estos personajes. Se le llamaban emperadores romanos. Ahora, habían cosas que los reyes tenían, ya ahora cambia un poquito. Algunas cosas siguen manteniendo, pero en la antigüedad una cosa que caracterizaba a los reyes es la distancia evidente. La distancia evidente. Los reyes no estaban con cualquier persona. Los reyes se caracterizaban porque no se les veía demasiado, no hacían tanta vida social, es decir, ellos no podían estar con, le decían así, el vulgo, con las personas. Eran personas importantes, todo el mundo sabía quiénes eran personas de alguna manera públicas, eran los más importantes de la sociedad, pero no todo el mundo tenía la oportunidad de estrechar su mano. No todo el mundo tenía la oportunidad de acercarse a ellos y escuchar su voz directamente o estar muy cerca en cuanto a distancia corporal de ellos. Pocas personas eran las que podían entablar una conversación cerca del rey. Sí, nosotros tomamos esto en consideración. Muy pocas personas eran aquellas que tenían la oportunidad de sentarse a la mesa de un rey. Muy pocas personas sabían acerca de las dolencias del rey. Y el rey muy pocas veces realmente tocaba cualquier calle del lugar donde mandaba. Por lo menos no solo. Y tampoco era común que literalmente tocase, no todos, que estuviera ras de suelo. Algunos han visto las carrozas reales. Carrozas reales, sí, ¿verdad? Espectaculares, ornamentadas por demás, brillantes, lujosas, bellísimas. Pero cuando nosotros vemos eso, en primer lugar nos impresiona. Pero en segundo lugar, nosotros sabemos que hay una distancia evidente entre esa carroza y la gente. De que eso dice tal cual como el Papa lo hacía también. ¿Se acuerda, no? El Papa lo hacía también. Tenía su carroza, no me acuerdo, como el Papa móvil, algo así le decían, y no se podían acercar a él. Lo mismo es con los reyes. Entonces, en la antigüedad había un artefacto que era una especie de litera o una silla que tenía unas mangas, que tenía unas asas, que era una silla que se cargaba, o era una litera que se cargaba. Algunas de ellas más adelante vendrían a tener ruedas, por lo cual lo que hacían era tirarlo con caballos o tirarlo de la fuerza humana. Pero el rey normalmente al salir, salía de su palacio, pero iba en esta carroza. No podía ir andando por allí, mucho menos solo. Entonces esta distancia era evidente, ya la gente sabía que esto tenía que ser así. Había un emperador romano, él se llamaba Marco Aurelio Antonino, o también conocido como Caracalla. Usted puede investigarlo.
Este era un hombre un poco despiadado, pero él un día tenía que ir de viaje. Él sale de viaje acompañado de su cuerpo, de su guarda personal. Entre esa guarda personal había un soldado que estaba en contra de su mandato y estaba siendo investigado, pero aún así estaba cerca de él. Hubo mucha confianza. Este hombre iba a viajar y en el camino, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esos viajes largos de 12, 14 horas en bus y el bus no tiene baño? Alguno que está presente sabe de lo que le hablo, porque la vejiga tiene un límite y nosotros tomamos agua, pero en algún momento ese líquido sí o sí tiene que salir. Y este hombre sintió esa sensación, ya no soportaba más. Él no tendría que haber salido de ese artefacto, pero decidió que ya no soportaba más. Él pide que paren la carroza, se baja, empieza a hacer su necesidad y cuando está mirando hacia el monte, le dan una puñalada en la espalda. Hasta allí quedó. Un rey que salió de su contorno, de su muro de seguridad. Un rey que salió de ese ornamento, de ese artefacto que lo protegía de alguna manera, del cual cuidaban estas personas que estaban a su lado, y uno de ellos lo mata. Amados, esto es así. Nosotros vemos gente que está en lugares prominentes y nosotros no podemos acceder a ellos. Es lamentable que hoy en día hay iglesias las cuales tienen este tipo de acciones o este tipo de comportamiento. Yo he tenido que ver con tristeza en muchas ocasiones, algunas ocasiones, líderes que llegan con casi carruajes y que la gente no puede tocar, que la gente quiere hablar con ellos, pero tiene que pedir cita interminable si es que acaso te atienden. Y yo entiendo que hay congregaciones muy grandes y que tienen un debido orden, pero amado, la gente requiere esta cercanía. Ahora, cuando nosotros pensamos, amados hermanos, en Dios, nosotros pensamos en Dios ¿de qué forma? Pensamos en Dios como un Dios lejano, o pensamos en Dios como un Dios cercano. ¿De qué manera nosotros pensamos en nuestro Señor? Algunas personas, aunque están todavía en la iglesia, aunque hacen vida congregacional, aunque han creído en el Señor, algunos todavía tienen ese pensamiento anclado a ese Dios en el cual antes creíamos de una forma distante. Culturalmente algunos decíamos creer en Dios, pero lo veíamos muy distante a nosotros. No podíamos acercarnos a Él, no podíamos hablarle directamente. Algunos creíamos que era necesario que una persona estuviese como intermediario entre Dios y nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros no acudimos a estas personas para confesarnos, para hablar de las cosas que nos pasaban, y decíamos que solamente por medio de esta persona nosotros podíamos llegar a Dios? Y hay que ver que nosotros en ocasiones todavía seguimos pensando en nuestro Dios como un Dios que no está tan cerca como deberíamos nosotros pensar de que Él esté. Sin embargo, la palabra del Señor nos indica a nosotros otra cosa distinta.
nos indica a nosotros que Dios está tan cerca. Hay una canción que me gusta mucho. Yo no soy cantante. Sí, Dios. Dice, Dios está aquí. Que respiro tan cerca como en las mañanas se levanta. Aleluya. Acompáñeme. Dios es un Dios cercano. Vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice Mateo 1:23. Mateo 1:23. Vamos a dar un poquito de contexto. Estaba José y María, una virgen, una persona que no había conocido hombre alguno, diciéndolo en el término bíblico. María, ella era pura y resulta que queda embarazada. Era inaceptable para ese momento un embarazo, porque no habían terminado de vivir juntos, es decir, no estaban casados, había un pre-casamiento. Pero Dios, en su obra milagrosa, hace que el vientre de María se llene, y en ella estaba nada más y nada menos que un pequeño que vendría a ser el Salvador de nuestras almas. José, por un lado, estaba dolido. Yo me imagino que José en su principio no sabía qué hacer y su deseo era dejarla, no era tampoco humillarla. El deseo de José no era tampoco exponerla, pero vaya que es difícil de creer una situación en la cual la que va a ser tu esposa te venga y te diga: estoy embarazada, pero no es de ningún ser humano. Es algo difícil de comprender. En estos días analizaba esa situación, decía: wow, si me hubiese pasado a mí, yo dudo de que de buenas a primeras levantara mis manos y dijera: oh, gloria, sí, amén. Eso es una situación humanamente difícil de comprender. Ahí hacía falta, era necesario que Dios interviniese para hacer comprender a José acerca de la veracidad que había de este acontecimiento. Y efectivamente Dios hace una intervención divina. Se presenta un ángel y menciona algo tremendo, un nombre. Personalmente creo que es uno de los nombres más preciosos que existen o que están pegados allí en la escritura. Pienso que es un nombre que expresa tanto en tan pocas letras. Este nombre parte de Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La traducción de Emmanuel, dice la palabra del Señor, es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amados, Dios está aquí. Eso es así.
Nuestro pensamiento en un Dios lejano, no sé por qué razón, se mantendrá o se mantiene. Pero Dios asevera no una sola vez, sino constantemente en su palabra de que Él está presente. Dice que estará. Habla de que está presente. Hay un teólogo que se llama Juan Calvino, existió hace muchos años, y él habló de que Dios más o menos lo que hacía era una especie de balbuceo. Ojo, esto es una figura. Balbuceo con el ser humano. Cuando un niño trata de expresarte algo, ¿usted qué hace? ¿Usted trata de expresarle en los mismos términos que usted utiliza? ¿Usted trata de hablarle con el lenguaje técnico que normalmente usted utiliza? ¿Usted emplea la gramática entera de nuestro idioma, el castellano, para poder expresarnos con él? ¿O usted empieza a hacer cosas como: ah, Gugu, ven acá, mi amor, mi consentida, mi papá? Y le empieza a hablar en un término hasta parecido, ¿verdad, pastor? Te pones chiquitito así, te rebajas ahí. Tú intentas, aunque algunos dicen que está mal. Bueno, yo pienso que hay que enseñarles a que vayan creciendo, pero todo tiene su tiempo también. Hay que disfrutar esos momentos. Tú no siempre vas a decir a Gugu. Así que vamos por parte. Entonces empiezas a tratarlo, a hablarle, tratar de asemejarte un poco para que poco a poco lo vas induciendo a que te conozca y se crea una relación entre padre e hijo, o madre e hija, o madre e hijo, dependientemente. Pero tú tratas de ir, no de que él venga rápidamente a ti y entienda, porque te tiene que entender, porque tú ya eres grande y no vas a volver atrás. Tú tratas de meterte en ese pequeñito mundo de tu hijo o de tu bebé, y tratas de comprenderlo y tratas de hablarle de una manera más comprensible, y de alguna manera, cuando tú vienes a ver, estás balbuceando con él, pero es para hacerle comprender algunas cosas, porque estás balbuceándole, pero estás enseñándole la acción que se le va quedando aquí. ¿Cierto? Levante la mano, ¿cuántos han hecho eso? Bueno, no muchos. Entonces, Dios hace como estas madres y como estos padres. Si nosotros hubiésemos conocido la verdad de manera directa y en lo absoluto, y hubiéramos visto a Dios como Dios es, nosotros no hubiésemos podido soportar ni siquiera medio segundo ante la presencia de Dios. Nosotros no hubiésemos podido comprender ese idioma. Nosotros no hubiésemos podido asimilar lo gigantesco que resulta un Dios como el nuestro para nosotros. Cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo claramente que jugaba en los patios fuera de casa, porque en casa lamentablemente no había un jardín, pero fuera de él habían pequeños espacios de arena, de tierra. Y cuando se humedecía, usted sabe, ¿no? Huele así de mañana a tierra mojada. Y usted sabe que sí o sí va a haber alguna montañita donde va a haber dentro un nido de hormiga. ¿Usted se acuerda, no? Y yo las quedaba mirando y decía: oye,
¿Será que saben que alguien va a venir y seguramente las pisa? La va a pisotear porque estén jugando o lo que sea, y van a reventar su pequeño mundo, que corren peligro. Yo automáticamente también pensaba, ¿cómo hago para que ellas entiendan que aquí en medio corren peligro? ¿Cómo hago? Voy a hablarles. No van a entender. Voy a acercarme un poco con la mano te van a atacar a ti. Te van a picar, te van a morder. No van a aceptarte porque te ven demasiado grande para ellas. Te están viendo como un monstruo que no es parte de su contexto ni de su mundo. Demasiado grande para ayudarme. Seguro que lo que van a hacer es matarme. Seguro. Ahora, nosotros, los seres humanos, ante Dios, somos muy chiquititos. Y si nosotros hubiésemos visto a Dios como es, aunque intentase salvarnos, siendo Él como es, sin asemejarse a nosotros, nosotros no hubiésemos podido entender. Nosotros no hubiésemos podido aceptar. Nosotros hubiésemos huido por temor y por miedo a un Dios que es demasiado grande, demasiado extenso, demasiado poderoso, imposible de asimilar en nuestro contexto, porque es santo, es totalmente puro y glorioso y además poderoso. Y como Dios es así, y Él sabía que Él no podía presentarse en su contexto y en su forma como Dios totalmente, en su plenitud, alguien tuvo que venir. Alguien tuvo que venir. Y Dios pasó de estar en su carroza, pasó de estar en su contexto, pasó de estar en su palacio, pasó de estar en esa carroza móvil donde solamente Él estaba allí, nadie podía tocarlo ni acercarse, donde nadie podía estar cerca de Él, donde todo el mundo de a oídas te había oído, pero nadie podía realmente tener una vivencia tan cercana con Él en su plenitud, porque sencillamente moría. Y he aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. El mismo Dios poderoso, ese mismo Dios con toda autoridad, ese mismo Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, ese Dios al cual nosotros adoramos, el mismo Dios que hizo las grandes proezas, maravillas, que también creó nuestro mundo, que creó el universo, que creó las lumbreras, ese Dios que hizo todo eso, ahora estaba en el vientre de María. Un niño, un pequeño, pero que no dejaba de ser Dios. No dejaba de ser Dios.
100% Dios, 100% hombre. Jesús. Algunas veces nosotros pensamos que Dios está muy distante, pero Dios constantemente pensó en la forma en cómo nosotros podíamos estar cerca de Él sin que nosotros nos espantásemos por su gloria. Y la forma era de que Él mismo pudiera estar cerca de nosotros, como nosotros, viviendo como nosotros, hablando como nosotros, comiendo como nosotros, compartiendo como nosotros lo hacemos, viviendo cosas que nosotros mismos hasta hoy día tenemos que vivir. El Dios Todopoderoso, del que nosotros venimos aquí los domingos y venimos entre la semana a adorar y a exaltar. A veces nosotros pensamos en Él como un Dios distante, como un rey distante, pero no es un rey distante. Lo primero que nosotros observamos en nuestro Señor Jesús cuando Él vino acá a vivir como nosotros, era su cercanía a la gente. Era su cercanía a las personas. Era su cercanía a sus discípulos. Era el hecho de no estar distante. El Señor Jesús compartía. El Señor Jesús estaba en... Esto va a estar fuerte. Traguen seco ahí. En fiestas. Compartía. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Mira que lo toman después malinterpretado. Yo no puedo cambiar la palabra del Señor. Yo no puedo pasar por encima algunas cosas que me dice la palabra del Señor acerca del Señor mismo. Y el Señor Jesús, el primer milagro que Él ejecuta es en un compartir familiar, una boda a solicitud de María. Era un festejo. El hecho de ser Dios no quería decir que Él estuviera aquí y estuviera distante de la gente. Jesús también compartía. Dios entre nosotros, Dios con nosotros, pero no estaba lejos de las personas, no estaba distante de la gente, no estaba viéndolo por encima, no estaba viéndolos como otra clase que debe estar apartada de mí. Y la pregunta, o una de las preguntas que tengo planteadas para hoy es, amado hermano, ¿por qué razón nosotros como hijos de Dios a veces tenemos este tipo de actitudes? Yo soy hijo del rey, porque entonces yo soy príncipe. Amén. Gloria a Dios. Y como soy príncipe, ya yo no puedo estar con cualquier persona. Entonces pienso a distanciarme y empiezo a vivir totalmente apartado de todo mundo, porque yo estoy creyéndome que tengo un nivel por encima de la gente. Y como es mundano y mundana, yo no puedo acercarme a él porque se viste de tal manera. Porque es mundano o mundana, yo. No, eso no. Yo tengo que guardar el testimonio. Muy bien, amado hermano. Si quieres hacer eso, seguirlo haciendo, muy bien. El problema está en quién le predica a esa gente.
Nosotros estamos diciendo constantemente: hay que salir a predicar, hay que salir a compartir el evangelio, hay que salir a hablar de Cristo. Pero por otro lado estamos contradiciéndonos y diciendo que los únicos amigos que nosotros tenemos que tener es dentro de la iglesia. ¿Y quién le va a predicar a la persona que está allá afuera? El error tan grande que hemos cometido es hacer precisamente lo contrario a lo que nuestro Señor Jesús hizo desde que vino a esta tierra hasta lo último de sus días como humano aquí. El Señor compartió con la gente. El Señor no era un monje que se aisló en una montaña a orar día y noche solamente, sin compartir y sin tener una vida social. No hizo eso. El Señor tenía amigos, el Señor tenía amigas, el Señor tenía compañeros, el Señor iba al templo, pero también compartía con las personas. Dedicaba tiempo también a la gente, pero era responsable. Y así como dedicaba tiempo a las personas, el Señor mismo sabía que había un tiempo para todo. Y era responsable con cada una de las cosas que hacía. De manera que el Señor enseñaba cuando tenía que enseñar, estaba en la sinagoga cuando tenía que estar, y compartía con su familia y con sus amigos cuando tenía que compartir. Pero era un equilibrio total. ¿Dónde está nuestro equilibrio hoy en día? Yo no voy a la iglesia porque primero tengo que compartir. O al revés, yo no voy a compartir porque lo primero es la iglesia. Y resulta que nosotros los seres humanos siempre estamos distanciándonos del modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es un modelo totalmente equilibrado. Amado hermano, Dios está con nosotros. El rey ya no está, o no estuvo tampoco, en su palacio. El rey decidió salir de ese trono celestial. El rey salió de su carroza real. El rey se desmontó, y no se desmonta por una necesidad fisiológica. Nuestro Señor Jesús sabía qué estaba haciendo con exactitud. Y ante tal necesidad, pero no de Él, sino de la humanidad, de que alguien le diera una opción de salvación, y sabiendo que nadie podía dar esa oportunidad y esa opción, entonces el Señor Jesús decide, en coinonía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, alguien tiene que bajarse de la carroza. Alguien tiene que estar cerquita de ellos. Alguien tiene que estar a ras de su suelo. Alguien tiene que estar y ser como ellos. Alguien tiene que ir y vivir lo que ellos viven. Alguien tiene que ir y ser tentado como Él, como nosotros somos tentados. Alguien tiene que ir y llorar como ellos lloran. Alguien tiene que ir y dolerse como ellos se duelen. Alguien tiene que ir, sufrir como ellos están sufriendo. Alguien tiene que asemejarse a ellos. Y nuestro rey se desmonta de esa carroza.
es puesto en el vientre de María, nace, crece, sufre, vive. Unos hablan bien de Él, otros hablan no tan bien de Él. Mucha gente lo busca y otros los persigue. El Señor Jesús no es un Dios distante. El Señor Jesús, lo vemos en las Escrituras, dice claramente: Jesús lloró. Y una persona que llora con sus amigos es porque está sintiendo lo que ellos están sintiendo. Dios no es un Dios distante. A veces crees que estás llorando y estás llorando solo, que estás sufriendo y estás sufriendo sola, y por muchas horas pasas allí y estás hundido en el dolor, estás hundida en el dolor, con temor porque hay incertidumbre y tampoco sabes bien qué va a pasar. Te han dado una noticia que no es tan buena y tú sencillamente estás en un país en el cual no tienes familiares, pero tienes que seguir adelante. Pero el problema es que no tienes fuerza, pero tampoco tienes mucha compañía. Así que ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? En ocasiones nosotros estamos en una disyuntiva, en esa disyuntiva de saber cuál va a ser nuestro futuro. Los matices no están muy claros y empezamos a tomar decisiones muy anticipadamente. Y eso es porque a veces creemos que como Dios no nos responde, Dios está muy lejano de nosotros. Dios no tiene tiempo ya para nosotros. Dios ya no tiene tiempo para nosotros, ya no nos está escuchando. Dios está lejos de mí. Sin embargo, amado hermano, cuando yo reviso las Escrituras, me voy a dar cuenta que el Señor Jesús siempre tuvo tiempo para escuchar y también para ser escuchado. Ustedes recuerdan a Marta y María. Sí lo recuerdan, ¿no? Dos mujeres, un hermano, Lázaro. La costumbre en la antigüedad era que cuando las personas viajaban, era prácticamente ley. Había que hospedar gente. Tenían que ser hospedadores. En ese momento no existían hoteles, vamos a decir así. Tú no agarrabas el teléfono y reservabas con antelación. Tú tenías personas allegadas que quizás habían escuchado de ti, o cercanos, amigos, familiares, y cuando tú tenías que viajar, tú llegabas a su casa, te resguardabas allí unos días y era cultural, te atendían bien, abrían la puerta de su casa, de su hogar, para que tú estuvieras allí, y había una relación de amistad. Así que en este caso precisamente del parte del Señor, llegar a esa casa era porque había una amistad previa y también porque había una necesidad. Estaban en pleno viaje. Ahora, amados, yo ahí veo algo claro. Ahí hay cercanía. Ahí hay cercanía. Estar cerca de Dios no es el problema. Algunos dicen: Dios está lejos de mí. Yo no puedo sentir a Dios. Y lamentablemente reducen el hecho de que Dios esté o no esté cerca porque tú sientas o no sientas a Dios. Y no tienes que sentir a Dios para saber que Dios está cerca. Si nosotros solamente redujéramos el hecho de que sintamos a Dios
Y solamente así es que vamos a saber si Él está cerca o no. Entonces nosotros estamos creyendo en un Dios que no es omnipresente. Y cuando yo siento en mi corazón y me da esas ganas de llorar, qué hermoso cuando eso pasa. Pero cuando no pasa, creemos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Dios no está en el sitio. Y hay gente que deja de ir a las iglesias, que deja de orar, que deja de ayunar, que deja de buscar a Dios, porque un día se puso a orar y quería forzar a llorar. No pudo llorar, creyendo que es sí o sí esto que tiene que pasar para poder saber que Dios está ahí al lado tuyo. Y como no pasó, Dios me abandonó. No. Dios no se ha ido. No es así. Y el diablo, el enemigo, lamentablemente, él ha puesto esta estrategia sobre la mesa. Tienen que pensar que esto solamente es cuestión de sentimientos. Y si yo logro que ellos piensen que esto es solo cuestión de sentimientos, entonces yo tendré una parte de la batalla ganada. Cuando no sientan a Dios, no van a volver más. Cuando no tengan ganas de llorar, ya no van a querer volver más. Cuando no sientan ese cosquilleo dentro de ellos, entonces ellos van a pensar que yo no estoy a su lado. Pero mi querido, la palabra del Señor no me muestra que ninguno de los siervos del Señor se movieron o dejaron de moverse porque sentían un cosquilleo en su interior, o porque sencillamente cuando ellos se comunicaban con Él, el sentimiento directo era llorar. No era eso. La presencia de Dios va mucho más allá de esto. Yo no estoy diciendo que no llore. Llora si lo deseas. Derrámate en la presencia del Señor. Esta casa está hecha para eso, entre otras cosas, para que vengamos a adorar a Dios, para que vengamos a derramarnos en su presencia. Pero mi amado hermano, si un día tú no sientes esto, no quiere decir que Dios se ha apartado de ti, y mucho menos que Él dejó de estar a tu lado. No quiere decir eso. Y hay gente, hermanos, que ha sido enseñada de esta manera. Todos los días, la receta para tú saber si sentiste a Dios es que usted lloró desde que llegó al culto hasta que se fue. Y hay personas que miran a esos que no lloran y dicen: este no tiene a Dios al lado, porque nunca llora, porque nunca lo veo derramado, porque nunca grita un gloria, porque nunca hace esto o hace lo otro. Y empezamos a ponernos en lugar de Dios, a mirar cómo este hace y cómo no hace. Y realmente lo que estamos equivocándonos somos nosotros al pensar de esa manera. Nosotros no podemos encajonar a Dios y decir que Él está, porque trata con otro como trata con nosotros. Con cada persona Dios trata de manera diferente, pero Dios sigue estando con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Puede ponerse sobre sus pies. Jesús
un Dios, un rey, lleno de todo poder y toda autoridad. Jesús pudo haber pasado inclusive de ese momento difícil en la cruz. Cientos de ángeles a espera por un mandato de su parte. Si un solo ángel puede lograr hacer cosas impresionantes, usted podrá imaginarse una legión nada más. A favor de nuestro Señor, aún así, Jesús, estando con nosotros, no hizo el uso de sus atribuciones como Dios en este sentido. Y pasa por la muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo pasó de su forma como Dios a una forma humana. Hizo lo que nadie podría hacer, ni siquiera estando en este contexto. Las personas, una vez que llegan a una posición, o las personas que dejan de ser pobres y pasan a tener una posición un poquito mejor, pueden llegar a hacer cualquier cosa, hermano, para no ceder de esa posición. No están dispuestos a negarse a sí mismos. Pueden mentir, pueden hacer, deshacer. Cuando están dentro de la iglesia hasta pecan, pero quieren mantenerse en el cargo. Quieren mantenerse en la posición, cueste lo que cueste. No importa si me voy para el infierno, pero como sea yo defiendo esto. ¿Cómo sería si nosotros hiciéramos como Jesús? ¿Cómo sería si nosotros nos negásemos a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si nosotros levantáramos nuestras manos y dijéramos: Señor, todo lo que tengo es tuyo? Si tú viniste y te hiciste como nosotros y te negaste a ti mismo, negaste tu propia voluntad y dejaste la voluntad del Padre que gobernara tu vida o mi vida, entonces yo, como hijo del Rey, también quiero hacer lo mismo. Amados hermanos, nosotros debemos pensar en Jesús no como un Dios, un Señor distante. De los únicos reyes o el único rey que hizo esto fue nuestro Señor. Nuestro Señor nos corrigió en casa, tal cual lo hizo en la casa de Marta y María. El Señor Jesús también compartió con nosotros. Y el Señor Jesús también ha llorado y está dispuesto a llorar contigo, cerca de ti. Así que, mi amado hermano, si tú te sientes solo, si tú te sientes en un contexto olvidado, si tú sientes que tus oraciones parece que no están subiendo, si tú sientes de alguna manera que ya no puedes avanzar más porque parece que la compañía de Dios ya no está y quieres abandonar, piensa un poco más, extiéndete un poco más y permite que Dios haga como Él quiere hacer en tu vida, porque Jesús no se ha ido. Jesús, dice la palabra, Dios con nosotros. Y aquí yo estaré ¿con quién? Con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor no puede mentir. Ha prometido estar con nosotros si nosotros nos mantenemos en su camino, si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros lo amamos, si lo adoramos, como ya nosotros hemos hablado una semana anterior o 2 semanas anteriores. Si nosotros volvemos al camino, si nosotros atendemos la voz del Señor,
Nosotros debemos saber que independientemente de sentirlo o no, Jesús está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios que dejó de estar allí, en ese carruaje ornamentado, para estar con nosotros. Y estará siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que Dios está con usted? ¿Cuántos saben que Dios está con usted? ¿Sabe que Dios está contigo? ¿Estás seguro? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está contigo? Pues crees bien, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, Señor, queremos venir, Señor, ante tu presencia, Dios, a darte toda gloria, Señor, y toda honra, Padre. Señor, tú sabes que la única forma, Dios, de poder llegar a nosotros, Señor, de poder, Señor Jesús, hacer que nosotros en nuestra pequeña capacidad, Señor, de comprensión, Dios, poder asimilar tu verdad, Dios mío, la única forma era que tú, Señor Dios, siendo todopoderoso, siendo el Rey eterno, siendo glorioso, siendo omnipotente, omnipresente, Señor, tú vinieras, Señor, en una forma humana, Dios, pudieras expresarnos, Señor Jesús, todas las cosas que querías que nosotros supiéramos, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por esa gracia, Señor. Gracias, Señor, por tratarnos, Dios mío. Oh, Señor Jesús, como realmente no merecemos, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, Señor, como nosotros podemos realmente conocerte, Dios amado. Gracias, Señor Jesús, por ese tiempo en el que viniste, Dios, y estando en medio, Señor Jesús, de nosotros, Padre, nos enseñaste a sus discípulos, dejaste palabras, Señor, hiciste proezas, milagros, pero entre todas ellas, Señor, la más grande, Dios mío, ha sido el hecho de morir en la cruz, Señor. Ha sido morir, Señor, allí, Dios. Pero tampoco, Señor Jesús, quedarte allí, sino que al tercer día, Señor, te has levantado y has resucitado, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor, por esa obra redentora. Gracias porque soy parte, Señor, de eso. Gracias, Señor amado, porque usted, Dios, nos ha mirado no de lejos, Señor, sino de cerca, Dios. Gracias, Padre, porque yo puedo disfrutar contigo cada día, Señor amado, de tu mano, Dios. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos,
tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amados, la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada en absoluto. Nada. Ese amor con que Él nos amó primero permanece. Ese amor con que Él se apasionó por nosotros primero permanece. Y es verdad, Él resucitó y ascendió. Y algunos de nosotros sentimos que Él está lejos, que ya no está. Pero Él no deja de ser omnipresente. Y además ha dejado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, que está con nosotros día y noche. Día y noche. Así que, mi hermano, no pienses por ni un solo momento que Dios te ha dejado. Dios está allí. Amén. Amén. Amén.